Arrancamos. Ok, estimadas amigas, amigos, colegas todos, tengan muy buenos días en México, Estados Unidos, buenas tardes en Europa y particularmente buenas noches en la India. Con el marco de celebraciones por el Día y Mes Internacional de la Mujer, llevaremos a cabo nuestros diálogos online de Comenor sobre equidad e igualdad laboral en el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Sean bienvenidos y sin más, tengo el gusto de presentar a ustedes al maestro Juan Manuel Rosales, presidente de este consejo. Adelante, presidente. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto poder llegar a ustedes a través de esta transmisión de diálogos online por Comenor. Llevamos ya un par de sesiones en las que hemos tenido la fortuna de que nos acompañen. El día de hoy es muy especial para mí, no solo por el tema en particular que vamos a tratar sobre la equidad y la igualdad laboral en el entorno y en el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, sino porque, como ustedes han podido observar, cada mes hemos buscado que uno de nuestros asociados nos ayude con la coordinación y la colaboración del tema que vamos a tratar. De manera que hemos platicado ya en estos diálogos online de Comenor acerca de la construcción, del turismo, de las denominaciones de origen, de temas tan importantes como la educación. Y el día de hoy nos corresponde, junto a ANSE y Comenor, organizar esta sesión de diálogos. Les decía yo, es especialmente importante para mí por la fortuna de presidir el Consejo Directivo no solo de Comenor, sino de ANSE. Así que les agradezco mucho su presencia. Tenemos invitados de lujo. Lo que estamos pretendiendo el día de hoy es partir de un enfoque internacional de las actividades que se están dando a nivel internacional en pro de la equidad y de integrar diferentes aspectos al desarrollo de estándares y de evaluación de la conformidad que nos hagan un mundo más equitativo. Pero también tenemos la presentación de algunos de nuestros expertos de ANSE que están muy relacionados con la norma de equidad e igualdad, la NMX R025, y tenemos para cerrar la participación de un par de empresas muy comprometidas con la agenda social en México, que son también de empresas o instituciones que son un referente a nivel América Latina por su compromiso con la agenda social. Sin más, los dejo con nuestro moderador, el ingeniero Roberto Robles, esperando que nos puedan acompañar en esta hora 20 minutos que tenemos programada para todos ustedes. Nuevamente, gracias y damos inicio con los diálogos online Comenor. Gracias. Muchas gracias, maestro Juan Manuel, ingeniero Alegría, por esta atenta invitación, pero sobre todo, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible diálogos online. Mi nombre es Roberto Robles Rasgado y tendré el gusto de estar moderando este evento para cada uno de ustedes. En Comenor estamos muy contentos de contar con la participación de cada uno de ustedes y ya como lo decía el maestro Juan Manuel, tenemos panelistas de lujo. Y esto nos va a llevar a una deliciosa mañana, tarde, noche, donde están nuestros speakers y donde vamos a estar compartiendo muchas experiencias. Sin duda alguna, la parte de nuestros panelistas de lujo y por otro lado, el expertise y conocimiento de ANSE, que nos estará compartiendo sus conocimientos, y por otro lado, la parte de las experiencias en la certificación en la parte de la industria, como son nuestras empresas invitadas. Como sabemos, el pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y estarán de acuerdo conmigo que el involucramiento y la participación de ellas han sido fundamental en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, tanto en las industrias, en servicios y comercios del país. A todas ustedes, felicidades y gracias por ser parte fundamental
en el éxito de las organizaciones, tanto públicas y privadas a nivel nacional, regionales e internacionales. Muchas felicidades. Y bien, voy a dar paso a nuestro primer grupo de panelistas, que sin duda alguna es de amplia experiencia en el ramo. Voy a presentar a Sonia Bird, que es miembro del grupo de trabajo número 3 de la IEC sobre objetivos de desarrollo sustentable y directora de estándares en UL. A Mariana García Cortés, miembro del grupo de trabajo número 3 de la IEC, también sobre los objetivos de desarrollo sustentable y especialistas en inteligencia regulatoria de MAVE. Y por último, y no por ello menos importante, es Bimal Mahenru, embajador de la IEC y convenor de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Ellos nos estarán platicando sobre la relevancia de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en la normativa internacional IEC. Muchas gracias, bienvenidos, adelante con su participación. Thank you very much. Hola, ¿cómo estás? And namaste to all the listeners from New Delhi. It's a little late, but I am absolutely thrilled to speak to all of you from India because I've been to Mexico several times and I have totally loved the culture, the food, the people, the sound, the music, and the colors. It reminds me of my own home. I also hope that you're all safe and well. I know the COVID-19 has had a huge impact across the world. At the IEC, we are doing everything that is within our permit to support technology, which enables us to overcome the hurdles caused by COVID-19. And as I love to say, this too shall pass. With that, I'm delighted that I have my colleagues Sonia Bird and Mariana Garcia, who's actually in Mexico right now, joining me on this panel to share our work on SDGs and especially on SDG 5. This picture which you see on your screen is actually one of my favorites. This year, the IEC has started a new campaign called Women in IEC, and it celebrates the role and work of women, not only in technology, but how from technology they're helping standardization so that the benefits of technology can go across the world. So saluting all the women by putting this picture right up front. Let me go to the next slide. Just to give you a quick brief run on SDGs. I'm sure you have seen this slide somewhere. In 2015, 196 global leaders got together in Paris to sign what is called the Paris Accord, where they made these 17 promises to all citizens of their countries. These promises meant that by 2030, they would deliver on each of these items to all their citizens. So for example, SDG 7, which is affordable and clean energy, it meant that every citizen in those countries would have affordable and clean energy. Same goes for clean water and sanitation, which is SDG 6, SDG 5, which is gender equality, SDG 1, which is no poverty. These were promises made by the political leadership of countries, and these countries collectively represent more than 96% of the global population. That is the impact of the work of SDGs. Now, this was in 2015, and in 2017, IEC did a survey to find out how the IEC engages with these SDGs and what more can be done. Much to our own surprise, we realized that each of these 17 SDGs were directly impacted by IEC standards or the absence of IEC standards. And that's the strong connect
technology has with enabling these SDGs. But the critical thing that we need to remember here from this slide is what I call the decade of action. It's the decade of action because we have till 2030 to deliver all these promises to all the citizens of the world. And we're already in 2021. So it's not even full 10 years. We have little less than full 10 years to deliver. And that's why I call this the decade of action, when we really need to work hard to make sure that we fulfill what should be available to every citizen of the world. And keeping this in mind, the IEC has set up a new task force at the apex level, which is the council board. And this task force is tasked with the idea of bringing together the entire IEC community on standardization, conformity assessment, market watch, IEC products and solutions, and IEC's headquarters, all working together to deliver and work on these SDGs. Now, you might be wondering how we can make a difference. Now, within the IEC, there are internal stakeholders, people who are engaged in the IEC work from the inside. For example, Sonia Bird, Mariana, and I, we are on the inside of IEC. We are internal stakeholders. And then there are external stakeholders, people who use the standards. So government regulators, policy makers, global foundations, which do work all over the world, funding agencies, UN organizations, insurance companies, industries, industry leaders, academia, research organizations, they all use IEC standards. And that's why the work of the Council Board Task Force on SDGs, which the three of us represent, is pivotal in taking the message of IEC not only to the internal stakeholders, but also to the external stakeholders, thereby creating a bridge between the entire global ecosystem, making sure that everyone understands the role of IEC and what the SDGs can bring to the global community. With this, I hand over to my colleague, Sonia Bird, to share her thoughts on this initiative. Sonia? Yes, thank you, Vimal. Thank you, everyone, for having me today. It's quite an honor to be here with you, talking about this important topic. As you can see on this slide, I just provided a little bit of background about myself. I'm Director of International Standards for Underwriters Laboratories, the not-for-profit research, education, and standards development organization. And I've had the pleasure of working with Vimal and with others around the world on the IEC SMB and on the Council Board Task Force for Diversity, addressing gender diversity, stakeholder diversity, and geographic diversity. And then as well as this new Council Board Task Force on the SDGs. And of course, gender is one piece of the SDGs, which I'm proud to help support. If you'll go to the next slide. Thank you. So about 25 years ago, I joined my first external standards committee. It was an IEEE committee, and I was the voting member from UL. And when I walked into that first meeting, I really felt out of place. I was about 25 years younger than the average person in the room, and I was the only female. Now, some of the men on the committee made a point to say things like, wow, you know, you're the first woman on this technical committee. And I think they wanted to make me feel special and to some extent even celebrate me being there on that technical committee. But I actually felt a bit singled out. I was like the blue butterfly that you see in this picture, trying to fit in with the other butterflies, but really standing out. And it was a tough adjustment for me. I had to fight hard to be taken seriously. And granted, I don't think that it was all due to me just being a woman. I think that
you know, some of my challenges were equally due to my inexperience and my young age at the time. So the lesson for me at that time was one on being prepared and representing my organization the best I could. For me, it meant doing my homework, communicating with others within my organization, learning all I could about the standard and the IEEE process. And that lesson helps me today as I continue to represent Underwriters Laboratories and the US on external groups. But there's another important lesson too. And I know how uncomfortable it was to be that blue butterfly. And I actually like to think that everyone is unique and has something to offer to standards committees. So I really try to make sure everyone is comfortable contributing. Next slide, please. I want to share a few slides. Yeah, there we go. I want to show a few slides that show the gender diversity that exists within the IEC. And these are based on work of the Council Board Task Force on Diversity. So a different one than the one Vimal and Mariana and I are on right now, but another one that's equally important. And this data was available in 2020, so the numbers may be a little bit different now. But this first slide shows the composition in the various management groups of the IEC. And as you can see, management groups are dominated by male participants. The Standardization Management Board shows 4 women. This includes 1 other voting member in addition to myself, along with 2 alternates. The Conformity Assessment Board shows 2, and the Market Strategy Board only 1. Next slide, please. Now here I want to share with you information from the standards groups. For all of the standards groups within IEC, roughly 10% are women, and the women in leadership roles ranges from roughly 5% for working group conveners and technical committee chairs and vice chairs to 20% for secretaries and assistant secretaries. And one statistic that I really appreciate on this slide is the percentage of female young professionals at over 30%. And this is clearly a positive move, as the young professionals are the future of the IEC. So by having such a high number at the young professional level, it's my hope that we will see more women move up into the management boards and the leadership on the technical committees. Next slide. So what I want to show you here is the composition of women from the National Committee perspective. And based on surveys of the national committees, we learned that females make up approximately 25% of the National Committee boards, as well as National Committee staff. However, when we look at the number of experts who participate in the IEC work, we see that number dip below 10%. And I share this information because this is an area where national committees, such as the Mexican National Committee, can make a difference. And we would encourage you to do what you can to recruit women and prepare them for IEC participation. And the Council Board Task Force on Diversity is working with the IEC to develop training materials for national committees to assist with this effort. Next slide, please. My introduction to the IEC community was as the secretary to IEC TC 61, covering safety of household appliances. And I loved being part of this network of experts addressing safety for appliances. And here with this picture, you're looking at the editing committee for IEC TC 61. And note in this picture that there are no red butterflies or blue butterflies, but rather a mix of experts with different backgrounds coming together to make the best standards possible. At the IEC, everyone brings their unique perspectives. We are all welcome, we all contribute, and we all learn from each other. And it was my pleasure to work with this group, and you'll probably recognize the person at the left of this picture, because this was a very, definitely a very rewarding group, very rewarding experience to work with. So thank you very much, and I will pass it to Mariana.
Muchas gracias. Bien, pues muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Complementando la información que ya han compartido Bimal y Sonia, me gustaría presentarles un panorama general sobre la presencia de las mujeres en términos generales en los espacios laborales. Bueno, antes que nada, mi nombre es Mariana García, ya había tenido oportunidad de presentarme. Colaboro junto con Bimal y Sonia en el Task Force 3 de la IEC y trabajo como especialista en inteligencia regulatoria en MABE. Next slide, please. Thank you, Vimal. Bien, pues con la intención justamente de compartir con ustedes un panorama general sobre la participación de las mujeres en México. En los espacios laborales, específicamente en el sector privado, refiero en los siguientes 3 gráficos al reporte publicado en el 2018 por McKinsey & Company como parte de su serie denominada Women Matter, Women at the Workplace, titulado Una aspiración, dos realidades. Los datos que nos comparte este reporte son esclarecedores, pero no dejan de ser preocupantes y no necesariamente son una sorpresa en la medida en que, en última instancia, los espacios laborales pues son un reflejo de las dinámicas, incluso de las discriminatorias a nivel mucho más amplio en la sociedad. Bien, pues el primero de los gráficos lo que nos presenta es el porcentaje de mujeres empleadas por cada uno de los niveles de la jerarquía corporativa. Lo que salta a primera vista, como ustedes pueden ver, es que en todos y cada uno de ellos estamos subrepresentadas e incluso en aquellos niveles iniciales o de entrada en donde llegamos a ocupar casi el 40% de las posiciones, siempre es interesante conocer el tipo de actividades que realizamos, usualmente administrativas de seguimiento, que por sí solas no tienen absolutamente nada de malo. Sin embargo, siempre abocadas a este tipo de actividades y pocas veces en puestos de gestión o de procesos de toma de decisiones. Next slide, please. Thank you. Bien, pues el segundo de los gráficos nos muestra la tasa de promoción, es decir, las posibilidades de hombres y mujeres de ser ascendidos, de ser ascendidas. Inicialmente lo que vemos es que en los niveles de entrada, las posibilidades para hombres y mujeres de recibir una promoción son bastante parecidas. 1 de cada 4 hombres puede aspirar a una promoción y 1 de cada 5 mujeres puede aspirar a lo mismo. Sin embargo, a medida que avanzamos en la jerarquía corporativa y en los distintos niveles, vemos que las posibilidades de las mujeres de aspirar a una promoción se reducen considerablemente, llegando a los últimos escalafones en donde 1 de cada 2,000 hombres puede aspirar a una promoción, pero solo 1 de cada 200,000 mujeres puede aspirar a lo mismo. Con lo que en este punto de la jerarquía corporativa, los hombres son 88 veces más elegibles para ocupar posiciones directivas. Next slide, please. Thank you. Y bien, pues el último de los gráficos lo que nos presenta es uno de los fenómenos que seguramente ustedes conocen, y este es el de la brecha salarial. La diferencia de lo que perciben las mujeres respecto de lo que ganan los hombres por misma posición, mismas actividades y mismas responsabilidades. Inicialmente, en los niveles de entrada se habla de un menos 8%. Sin embargo, una vez más, a medida que avanzamos en la jerarquía corporativa, a medida que pasa el tiempo, este porcentaje aumenta, llegando a los puestos directivos en donde las mujeres, según el reporte, perciben un menos 22% de lo que reciben los hombres. Una vez más, reitero, misma posición, mismas actividades, mismas responsabilidades. Next slide, please. Bien, en términos generales, lo que vemos entonces, por un lado, es la subrepresentación de las mujeres en todos los niveles de la jerarquía corporativa, y por otro, lo que también podemos ver es que cuando se participa en un mismo espacio laboral, no necesariamente hombres y mujeres experimentan las mismas condiciones.
Esta es una realidad que se traslada automáticamente a los procesos de estandarización y de desarrollo de normas técnicas, y me atrevería a decir que incluso de una manera mucho más marcada. Las razones las podemos encontrar desde distintas aristas. Por un lado, es interesante siempre conocer el porcentaje de mujeres estudiantes que se registran en programas académicos de los denominados campos STEM, pero por el otro, desde una arista mucho más operativa y de trabajo, también es interesante conocer si los organismos de estandarización nacionales e internacionales tienen alguna política de género, cómo son sus procesos de selección de las personas que participan de estos comités técnicos, subcomités y grupos de trabajo que desarrollan este tipo de documentos. Bien, pues muy en línea con los datos que nos compartía Sonia, en el 2019 el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas lanzaba un dato muy parecido y según sus estimaciones, menos del 10% de los miembros de los grupos que desarrollan estos estándares a nivel internacional son mujeres. Esto deriva en muchas cosas, tiene muchas implicaciones, pero me gustaría resaltar específicamente dos. La primera de ellas es que en la medida en que las normas técnicas, los estándares, pueden llegar a conformar la base para políticas económicas y sociales, cuando son ajenas a una perspectiva de género, pueden llegar a constituir barreras sutiles, pero de importancia, en la participación de las mujeres en sectores económicos específicos. Más adelante veremos justamente cómo una norma mexicana, una norma técnica, puede fungir como un facilitador o una herramienta para procurar lo contrario, para procurar la participación de las mujeres en estos espacios. Por otro lado, otra de las consecuencias es que estos productos y servicios que se diseñan a partir de normas técnicas que son ajenas a una perspectiva de género, también serán ajenas a las necesidades de las y los usuarios. Y bien, a manera de conclusión, como ustedes pueden ver, este tipo de documentos, por más que se nos diga lo contrario, no son neutrales, ni son ajenos a las dinámicas sociales, ni a las problemáticas, ni a las formas de discriminación que se presentan en ellas. De ahí la importancia de incorporar la perspectiva de género en su desarrollo, de ahí la importancia de incrementar la presencia de las mujeres en los grupos que desarrollan estos documentos. Y bien, pues estos dos últimos bullets son un par de iniciativas, la primera de ellas a nivel nacional, desarrollada en su momento por la Secretaría de Economía, y la segunda a nivel internacional, que es la Declaración sobre la Integración de Perspectiva de Género en Normas Técnicas y Estándares. Y bueno, basta decir que parten de la misma necesidad, hay una escasez de mujeres en el desarrollo de este tipo de documentos, y al final de cuentas constituyen un compromiso con una problemática a todas luces vigente y para la cual todavía quedan muchos esfuerzos en el tintero. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, Vimal, Sonia. La verdad es sumamente interesante toda la parte desde la perspectiva internacional, cómo nos están comentando, cómo va permeando todo este tipo de información. Continuaremos con alguna otra parte de la presentación, Vimal. Bueno, ¿sí me escuchan? I trust you can see these slides. Okay, so you see the message on screen. What do you notice about this picture? And I went around collected pictures from all the continents. So here's a stark reality. Let me share the next one. And the next one. And the next one. If you go to the web and search for women in villages fetching water, you will get 84 million links. If you search for men in villages fetching water,
Take a guess, how many do you see? Only 4 million, and not a single picture. I wanted to put a picture of a man in a village getting water. There were none. However, I have to share this picture, and this is where I think IEC makes a difference. In 2016, the government of India started a campaign of rural electrification by putting together direct current systems like this with solar PV panels, batteries, a small controller, and a water pump. These were all over the rural landscape of India. And what this led to was that not only the fields had water for agriculture, but at the same time, there was water at homes. Typically, in India, like in so many countries, women were tasked with going to get water for cleaning and food and cooking, etc. But with water being available next door, they did not have to go to the manual effort of getting water and being busy with just providing for the family. The benefit of getting water pumping in Indian villages through this method has been that the villages have water. Women don't have to walk kilometers to fetch water. They have more time to spend with the family, and the girl child is able to go to school because she is not making runs to the village well to get water. That's where technology has made a difference. Today, we are seeing a change in the rural areas in India because increasingly children, especially girls, are going to schools thanks to this rural electrification drive, thanks to water being available in the villages. And at the same time, adult women are going for education, higher education, and jobs. This is the impact electrification has had in rural India. And that's where, to me, I think it's very redeeming to see this story because it connects gender equality and addressing issues of SDG 5 with SDG 7. Two important SDGs addressed with this one issue. Thank you very much. With this, as I like to say, at IEC, we take responsibility for a sustainable tomorrow, and I hope and trust that you will continue to work with IEC for all of humanity. Thank you very much. If there are questions, we can take those now, or otherwise, I hand it back to the moderator. Thank you very much. Muchas gracias, Bimal. Creo que fue una trayectoria extraordinaria desde cómo están trabajando en la normalización internacional y también esta parte de cómo las mujeres al día a día van rescatando y se van sumando al éxito de las industrias. Sin duda alguna, todavía falta mucho camino por andar, pero sin embargo hemos iniciado y creo que a las mujeres no hay quien las detenga. Quisiera abrir un par de preguntas, tenemos tiempo para un par de preguntas, no sé si dentro de nuestros invitados alguien quisiera hacer alguna, la pudieran colocar en el chat, por favor. Creo que no hay. Bimal, Mariana, Sonia, creo que ha quedado demasiado claro toda esta explicación. La verdad es que les agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación y los invitamos a que sigan con nosotros. Sé que a lo mejor se van a trasnochar un poquito, pero créanme que lo que estamos trabajando de este lado de México también es extraordinario. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Bien, vamos a continuar con nuestro programa y en esta tarde
tenemos a continuación, o tengo el placer de poder saludar y presentar a un grupo de panelistas extraordinarias también, sin duda alguna. Son dos grandes amigas, grandes compañeras de trabajo y en la parte de la organización ANSE. Tengo el gusto de estar presentando con ustedes a Jenny Montoya Barajas, que es especialista en el área de sistemas de gestión, y también tengo a mi compañera Erika Méndez Esquero, que es gerente de sistemas. Ellas nos están exponiendo o nos van a platicar esta tarde el tema de igualdad y equidad laboral en el Sistema Nacional de la Infraestructura de la Calidad. Jenny y Erika, bienvenidas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Roberto, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bien, pues efectivamente nosotros vamos a empezar a platicar un poco sobre lo que estamos haciendo en México para poder visualizar o poder estar a favor de esta norma. Bien, pues para dar inicio sobre esto o lo que estamos trabajando, empezaremos a platicarles un poco sobre la norma en igualdad laboral y no discriminación y cómo nos estamos apegando a los objetivos y metas de desarrollo sostenible, en especial al objetivo 5, en el cual emana los trabajos que ha hecho México para poder ser parte de este objetivo y sumarse sobre todo para poder llevar a cabo y poder trabajar a favor de la igualdad laboral y no discriminación dentro de los centros de trabajo, y que esto nos pueda ayudar a que podamos ser parte y sumarnos a esta cadena de trabajo que estamos permeando y que estamos, sin dudar alguno, trabajando todos. Bien, platicaremos un poquito sobre la equidad e igualdad laboral en el Sistema Nacional de la Infraestructura de la Calidad. Y bien, para poder trabajar o poder visualizar el por qué estamos sumándonos como México y qué esfuerzo se ha hecho para poderlo lograr, estaremos partiendo o trabajando sobre la Ley de Infraestructura de la Calidad, sobre todo en el capítulo 1 y el objetivo que tiene esta ley para poder sumarnos a favor de. Aquí fomentamos y difundimos las actividades de normalización, estandarización y acreditación y evaluación de la conformidad y metodología. Dentro de esta ley también nos pide, o una parte fundamental del objetivo de la misma, es facilitar el conocimiento de la estandarización de normas, sobre todo de la norma NMXR 025 SFI 2015, que es la norma que nos conlleva a la igualdad laboral y no discriminación. Si bien aquí lo que vamos a hacer, o lo que estamos trabajando, es fomentando los beneficios del cumplimiento de esta norma dentro de los centros de trabajo en territorio nacional, y además de promover una cultura del cumplimiento de las normas mexicanas, normas oficiales, los estándares y las normas internacionales. Si bien la norma, como bien ya lo comentaron los panelistas anteriores, Vilma, Sonia y Mariana, estamos sumándonos y estamos trabajando a favor para que dentro de los centros de trabajo se viva la igualdad laboral y no la discriminación. Ahora, particularmente cómo la estamos trabajando en México o cómo se tropicalizó. Bien, pues tenemos 3 secretarías muy importantes, las cuales estuvieron trabajando a favor de la igualdad laboral y optaron y sacaron esta norma. La primera secretaría fue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que busca promover una cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra condición no sea un obstáculo para un crecimiento laboral o una inclusión dentro del centro de trabajo. También a favor de esta nueva norma se sumó CONAPRED. CONAPRED tiene una finalidad muy principal o está facultado para promover acciones para prevenir y erradicar la discriminación, sumándose a ella INMujeres, con cual INMujeres empezó a trabajar con un modelo, era un modelo MEC, cuyo objetivo era desarrollar, fomentar e impulsar la igualdad de género en las organizaciones institucionales, así como tener políticas de igualdad de género y propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro del centro de trabajo. Una vez que las 3 secretarías empezaron a trabajar en conjunto, formaron la norma, y esta norma nos ayuda para que los centros de trabajo puedan adoptar estas políticas, puedan tomar medidas a favor
y puedan llegar a tener una inclusión mucho más saludable y un ambiente de trabajo buenísimo dentro de las instalaciones. Si bien podemos visualizar la norma NMXR cuyo objetivo principal es establecer requisitos para que los centros de trabajo integren, implementen y ejecuten procesos de gestión. Esto va muy de la mano con el área de recursos humanos. Recursos humanos debe de tener prácticas para fomentar la igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de los trabajadores. Ahora bien, el área de recursos humanos no puede estar sola, siempre tiene que trabajar con la alta dirección. Alta dirección es una parte fundamental para que esto pueda suceder. Si la alta dirección no está comprometida a favor de la igualdad laboral, evidentemente los eslabones de abajo no van a poder seguir trabajando. Pero cuando se hace conciencia de esta norma dentro de los centros de trabajo, de las prácticas y de todo lo que deben de estar implementando para poder llevar a cabo y vivir la norma como tal, esta práctica se vuelve muy sencilla y es muy buena dentro de los centros. Les voy a platicar muy poco sobre el porcentaje de población que ha sufrido al menos un incidente de discriminación. Esto puede ser en la negación de derechos humanos dentro de los últimos 5 años. Me estoy refiriendo aquí a grupos vulnerables. Las personas que pueden observar en la pantalla que han tenido algún tipo de discriminación o han sufrido algún tipo de discriminación ha sido enfocado por ser parte o por pertenecer a un grupo vulnerable. Cualquier persona ha tenido alguna discriminación, la más baja ha sido del 15.7%. Sin embargo, esto no debería de haber existido o no debería de estar pasando en nuestro país. Ahora bien, la siguiente diapositiva nos refiere mucho al porcentaje de personas, de mujeres que han sufrido algún tipo de discriminación. Esto lo tenemos sesgado por localidad. De acuerdo a cada estado dentro de nuestro territorio mexicano, podemos observar qué tipo de discriminación han sufrido las personas. En este caso me refiero al sexo femenino. Pero también el sexo masculino ha tenido algún tipo de discriminación dentro de los últimos 5 años, solamente por ser género masculino. Es la naturaleza en este territorio, pero lo que estamos tratando de hacer es permear esa cultura, cambiar a favor de la norma y trabajar junto con ella para que dentro de los centros de trabajo se empiece a manejar algún grupo y con esto se pueda permear hasta familiares, sociedades, casa y poder avanzar a favor. Les voy a platicar un poco más de la norma. La norma como tal cuenta con 14 requisitos. Dentro de estos 14 requisitos, tenemos 5 requisitos críticos que son considerables y que se necesitan cumplir para poder tener o ser parte de esta acreditación y tener este certificado de la norma. Los primeros 5 puntos críticos nos suman una cantidad de 30 puntos. La norma como tal nos va a dar un puntaje final de 100 puntos. Para poder obtener la certificación tenemos que tener un total de 70 puntos mínimos, cumpliendo con los 30 puntos críticos, que son los primeros 5 puntos de la norma, que a continuación les voy a explicar. Dentro de los primeros 5 puntos críticos de esta norma, contamos con una política de igualdad laboral y no discriminación que se debe de realizar dentro del centro de trabajo, pero no solamente hacemos la política, la difundimos y nada más nos quedamos ahí. La tenemos que vivir y la tenemos que ser parte como una cultura de estrategia, como una cultura de buena práctica de la empresa y la tenemos que permear a todos los niveles para que dentro de esta política y dentro de estos centros de trabajo se pueda vivir y se pueda gozar de un buen ambiente laboral, contando con una política que nos ayude a permearla y poder visualizar cómo debe de ser esa cultura. También debemos de formar un grupo comité encargado de la implementación y de la vigilancia de dicha política. Es decir, visualizar qué nos está faltando, qué no estamos cumpliendo y trabajar a favor de. Tenemos que contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Esto es básico dentro del centro de trabajo y por ello hago mucho hincapié a lo que platicaba Mariana dentro de su presentación. Sí estamos las mujeres dentro de los centros de trabajo, pero aún nos falta. Y si no tenemos o empezamos a hacer estas medidas de nivelación para que las mujeres podamos sumarnos a nuevos sectores y llegar a alcanzar nuevas metas y llegar a competir en estándares mucho más fuertes, no lo vamos a lograr y esto se permea y esto comienza desde el centro de trabajo. Cuando estas políticas, cuando estos lineamientos o cuando empezamos a hacer selección con responsabilidad y con inclusión laboral, podemos visualizar el crecimiento potencial de la mujer, un empoderamiento que les podemos dar dentro de los centros de trabajo y llegar a permear o llegar a alcanzar
muy buenos puestos directivos o llegar a estar en niveles mucho más arriba, pero siempre y cuando se nos empiece a dar cierta capacitación, se nos apoye y se logre el desarrollo dentro del centro de trabajo. También parte de otro punto muy estratégico de la norma es realizar una auditoría interna. Dentro de esta auditoría interna tenemos que visualizar si estamos cumpliendo con todo lo que está dentro de los puntos, que son 14 puntos, y sobre ello hacemos un análisis, qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos, y es un autoanálisis de la norma como tal implementada en nuestro centro de trabajo. Es importante que midamos el clima laboral y no discriminación dentro del centro de trabajo, aplicando un cuestionario que viene dentro de la norma para visualizar qué es lo que nos está faltando, qué podemos mejorar, qué podemos trabajar y sobre todo qué podemos actualizar para que esta norma se viva día a día y podamos gozar de un ambiente laboral muy bueno. Vamos a pasar a los puntos no críticos dentro de la norma. Los puntos no críticos comienzan del punto 6 al punto 14. Si sumamos el puntaje máximo que me puede dar estos puntos críticos, tenemos un total de 70 puntos. Sin embargo, para poder alcanzar la certificación tenemos que cumplir con 70 puntos, incluyendo los 30 puntos de los 5 puntos críticos que les acabo de comentar. Estos otros puntos se van sumando para poder tener un total de 100 puntos, que son los puntos que nos marca la norma, visualizando que el puntaje mínimo de cumplimiento para la certificación son 70 puntos dentro del centro de trabajo. Si bien los puntos no críticos, no por no ser críticos son menos importantes, suman muchísimas cosas a favor, muchísimas buenas prácticas del centro de trabajo que nos puede ayudar a tener un ambiente laboral muy sano. Estos puntos no críticos, se refieren a contar con un código de ética o algo equivalente dentro del centro de trabajo que sea acorde y que vaya de acuerdo a la política de igualdad laboral y no discriminación. Garantizar igualdad salarial y otorgamiento de prestación y compensación del personal. Si bien lo comentábamos hace un momento, las brechas salariales aún están muy marcadas, pero con estas buenas prácticas a favor de la norma y sobre todo garantizando la igualdad salarial, igual trabajo, igual ganancia, esto es algo que se va a vivir siempre dentro del centro de trabajo y que esas brechas de desigualdad salarial van a ir disminuyéndose considerablemente. No importa el género, lo importante es que de acuerdo al trabajo realizado dentro del centro de trabajo, la paga sea exactamente igual. Los puntos 8 y 9 de la norma nos habla de procesos de ascenso, permanencia, capacitación y adiestramiento con igualdad de oportunidades. Aquí es muy importante este punto. Muchas veces, si empezamos a sesgar la capacitación, esta contratación y sobre todo esta permanencia dentro del centro de trabajo hacia un solo género, nos vamos a ver mercados o vamos a visualizar que esto no está funcionando como buenas prácticas dentro de nuestro entorno laboral. Es muy importante visualizar todas esas brechas o todas esas puntos negativos que tenemos para que las personas no puedan llegar a capacitarse y por ende no puedan llegar alcanzar mejores puestos. Tenemos que ir quitando todos esos problemas, resolviéndolos, dándoles formación y capacitándolos para poder llegar a tener puntos o más bien puestos donde las decisiones, la toma de decisión y las estrategias que vayan sobre la empresa sean partícipes tanto hombres como mujeres. También tenemos que tener un lenguaje incluyente, no sexista y accesible. Al referirnos a un lenguaje incluyente, nos referimos a tener y quitar todas esas barreras que impiden a algunos grupos vulnerables, por ejemplo, personal con algún tipo de discapacidad, no poder llegar a tener esas capacitaciones que le permitan empoderarse y llegar a tener algunos puestos mucho más, de mayor responsabilidad. Tenemos que visualizar qué estamos haciendo para que estas personas no alcancen ese desarrollo, quitar esas barreras que existen y poder potencializar al personal. Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades. Si bien aquí es importante dentro de un desarrollo personal, también la parte de la vida laboral y familiar que cada persona tiene dentro del centro de trabajo. Aquí lo que nos pide la norma es empezar a visualizar cómo podemos facilitarles esa vida laboral, esa vida familiar, esas responsabilidades que tenemos fuera del centro laboral, para que la persona no sea un obstáculo, esta cuestión familiar o esta cuestión personal dentro del centro, y poder ayudarles a favor de seguir avanzando y seguir continuando en un crecimiento profesional.
El punto 13 de la norma nos habla de accesibilidad en los centros de trabajo. Aquí lo que nos pide es visualizar a las personas que tengan algún tipo de discapacidad y quitar toda barrera física que sea un obstáculo para que esta persona pueda tener una movilidad libre en cualquier área, en cualquier parte de la empresa, no importando el sector o el giro de la misma. El punto 14 de la norma nos habla sobre mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo. Bien, aquí lo que nos pide es escuchar al personal. Si alguien ha sido violentado, tenemos que tener esas buenas prácticas, esos mecanismos que nos ayuden a visualizar qué problemas internos hay, qué es lo que está pasando dentro del centro de trabajo, cómo podemos ayudar a la víctima y cómo podemos marcar el cambio a que nuestro centro de trabajo se viva con un ambiente laboral sano y sobre todo con regulaciones que nos lleve a favor de la igualdad laboral y no discriminación. Estos puntos son los que maneja la norma, son los puntos que evaluamos para poder cumplir con un certificado dentro del territorio mexicano. Les voy a platicar un poquito sobre el tipo de certificado y a los puntos que me refería hace un momento. Si bien la norma como tal, si tenemos el total de cumplimientos, tenemos un total de 100 puntos a cumplir, pero también tenemos algunas medidas de nivelación que nos ayuda a cambiar nuestro tipo de certificado. Si nosotros dentro del centro de trabajo contamos con 70 puntos de los 100 que nos pide la norma, podemos obtener un certificado a nivel certificado solamente. Pero ahora bien, si queremos hacer esa diferencia dentro de los centros de trabajo con muy buenas prácticas o con medidas de nivelación distintas, podemos dar cumplimiento a esas medidas, lo que nos lleva a tener un certificado distinto. Es decir, podemos alcanzar un certificado bronce, un certificado plata o un certificado oro. ¿Qué diferencia hay en estos 3 certificados? Pues bien, es el número de medidas que podemos llegar a cumplir. Tenemos 5 medidas en total y de estas 5 medidas, si cumplimos con 2 medidas más los 70 puntos de los cuales acabo de hablar, obtendríamos un certificado bronce. Si dentro de esas 5 medidas contamos con 3, alcanzamos un certificado plata. Y si dentro de esas 5 medidas contamos con 4 o con las 5, vamos a obtener un certificado nivel oro. Bien, las medidas como tal, primero nos habla de una plantilla de personal con al menos un 40% del mismo sexo. El mismo sexo se refiere a personal del género femenino. Dentro de toda la plantilla que integra nuestro centro de trabajo, mínimo el 40% debe de ser mujeres. Después nos habla de un 40% de mujeres en el total de la plantilla, pero en puestos directivos, en puestos estratégicos, en puestos en donde se visualice que la mujer ha sido empoderada y ha llevado o ha cumplido con acciones a favor o acciones afirmativas que nos ayuden a poderles dar más jugada dentro de la empresa para tener más toma de decisión y sobre todo permear y el crecimiento profesional hacia la mujer pueda llegar a alcanzarse. También nos pide, otra medida que tenemos, es contar con personal con discapacidad en una proporción del 5% del total del centro de trabajo. Bien, si recuerdan la medida el punto no crítico, nos hablaba de quitar toda la barrera física para que personas con discapacidad puedan tener alguna movilidad dentro del centro de trabajo. Esta medida va de la mano con aquel punto crítico que estamos evaluando para poder tener y poder en nuestra plantilla contar con personal, cuando menos el 5% de la totalidad, con algún tipo de discapacidad, pero que esta discapacidad no sea una barrera para su crecimiento profesional, no importando el género. El total debe ser del 5% del total de la plantilla del personal. Nos habla de una figura mediadora o de un ombudsman. Aquí lo que nos pide es que esta persona sepa o conozca sobre relaciones humanas, esta persona pueda llegar a sancionar en caso de que llegue a haber algún tipo de violencia de género dentro del centro de trabajo, pueda ser mediadora y pueda saber cómo trabajar ese tipo de problemas. No se trata de dejarlo solo a esta persona resolviendo los problemas humanos dentro de la empresa, se trata de capacitarlo o capacitarla y poder visualizar cómo pueden trabajar a favor de la norma. También nos pide llevar a cabo eventos o actividades exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación. Y estos eventos deben de ser dirigidos al personal dentro del centro de trabajo y a su familia. Es ahí donde les comentaba que dicha norma no solamente se implementa dentro del centro de trabajo, también se empieza a meter a la sociedad y la sociedad
entra con este tipo de eventos que lleve a cabo la empresa a favor de la igualdad laboral y que puedan ser transmitidos tanto para la sociedad como para la familia de los trabajadores que están dentro de este centro de trabajo. El proceso de certificación que tenemos para esta norma es muy sencillo. Dicho proceso comienza desde una cotización, una solicitud de servicio. Una vez que aceptamos una propuesta económica, firmamos un contrato, se aplica el instrumento de percepción sociolaboral que viene dentro de la norma, se hace una auditoría en sitio y si tenemos cumplimiento con estos 70 puntos de los cuales habla la norma, dentro de ellos los 30 puntos críticos, dictaminamos, obtenemos el certificado y se otorga una vigencia de 4 años del certificado, con una visita de seguimiento a los 2 años para visualizar que se esté manteniendo y se dé cabal cumplimiento con los puntos de la norma. En caso contrario de no alcanzar este puntaje mínimo para poder certificarnos, tenemos que atender las desviaciones que encontremos dentro de nuestro informe de auditoría que dejamos el día final. Una vez que se concluya dicha auditoría, el centro de trabajo empieza a trabajar a favor o a poder modificar ese plan de acción, empieza a mandar cuáles son las notas o qué es lo que tiene que hacer para poder dar cumplimiento a los puntos que necesitamos. Se da por parte de ANSE una revisión de esos planes de acción y una vez que se concluyan y se alcanzan los 70 puntos, pues procederemos a la dictaminación como tal. Los beneficios que hay de los centros de trabajo alcanzar esta implementación y sobre todo esta certificación, pues es que genera un ambiente de trabajo a favor de la diversidad, igualdad e inclusión con oportunidades y libre de discriminación. Hay una imagen positiva en el centro de trabajo de acuerdo a los productos que realiza o a los servicios que están dentro de su mercado. Son 4 años de vigencia del certificado. Esto es con el uso del distintivo de la norma a favor de la igualdad laboral y no discriminación. Y bueno, hay un fortalecimiento de la cadena de valor dentro de los servicios que otorga la empresa, ya sea servicio o producto. Hay una atracción y permanencia de talentos, protección a los derechos laborales, mejora considerablemente el clima laboral y hay un equilibrio entre las responsabilidades laborales, familiares y personales, de acuerdo a todas las cosas y las actividades que hagamos a favor de estos puntos. Y hay mucho menor incidencia en prácticas discriminatorias. Por mi parte es todo. Cedo la palabra a mi compañera Erika Méndez, quien estará platicándonos sobre la NOM 035. Gracias. Muchas gracias, Jenny. No sé si me puedas apoyar nada más, por favor, a ponerla en modo presentación. Y empezamos con esta parte de la ponencia. Yo les voy a hablar de la NOM 035 STPSD en su año 2018, que habla acerca de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Entonces, para empezar, en la siguiente diapositiva vamos a ver justo un poquito de cuál es el objetivo de la norma. Si me ayudas, Jenny, por favor, pasando a la siguiente. El objetivo principal de la norma está enfocado en 3 líneas. La primera es identificar estos factores de riesgo psicosociales. La segunda línea es analizarlos y por último poder prevenir que se estén presentando en las organizaciones y con ello promover un entorno organizacional favorable. Ahora, preguntarán, ¿quiénes deben de cumplir con esta norma? Bueno, principalmente son todos los centros de trabajo en territorio nacional. Esto es importante porque sin importar el sector o el número de empresa, todos deben de cumplir con esta norma. Ahora, tenemos diferentes consideraciones dependiendo del número de colaboradores. Trabajadores hasta 15, más bien empresas que tienen hasta 15 trabajadores tienen que cumplir con ciertos requisitos de la norma y bueno, van aumentando dependiendo del número de trabajadores, entre 16 y 50 y más de 50 trabajadores. Ahora, ¿cuál es la importancia justo y el vínculo que tenemos con la explicación que nos hizo Jenny con respecto a la norma de igualdad laboral y no discriminación y esta norma de factores de riesgo psicosociales? Bueno, si ustedes como organización cuentan con un certificado vigente en la norma de igualdad laboral y no discriminación, se dan por sentados algunos puntos de la NOM 035 que ya no tendrían que estar demostrando el cumplimiento. La que sigue, Jenny, por favor. Ahora, como es una NOM, es una norma obligatoria, entonces viene de la mano con algunas sanciones en caso de no tenerla implementada, como es el artículo, nos vamos a enfocar al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos dice este artículo? Bueno, las sanciones pueden ir de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización, lo que equivale a 22,000 pesos desde
hasta 448,000 pesos aproximadamente. La que sigue, Jenny, por favor. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es un riesgo psicosocial? ¿Qué nos puede provocar un riesgo psicosocial? Principalmente provoca 3 tipos de trastornos. El primero es el trastorno de ansiedad. En segundo lugar, podemos tener un problema no orgánico de sueño y vigilia, es decir, que nuestro ciclo de sueño se puede ver afectado. Y por último, un trastorno de estrés grave y adaptación. La que sigue, por favor. ¿Qué comprende un factor de riesgo psicosocial? En primer lugar, podemos tener todas aquellas condiciones peligrosas e inseguras que vamos a tener en el ambiente de trabajo. Esto lo voy a retomar un poquito más adelante, pero es importante considerarlo porque finalmente tenemos que asegurar el medio en el cual nuestros colaboradores se desenvuelven. Número 2, las cargas de trabajo excesivas. Hay muchas veces donde nuestras definiciones o nuestras planificaciones de la carga de trabajo no están bien identificadas y esto puede generar un factor de riesgo psicosocial. Que no tengamos control en nuestro trabajo, por ejemplo, Jenny comentaba la toma de decisiones, nosotros deberíamos de tener toda la información para poder tomar las decisiones pertinentes, que nuestras jornadas cumplan con la Ley Federal de Trabajo, que podamos tener una rotación de turnos con el descanso que nos indica la ley, considerando turnos diurnos, nocturnos y mixtos, que no estamos interviniendo con la familia, ¿no? El tiempo entre la jornada laboral y familiar, y finalmente tener liderazgo negativo, ya sea con nuestro jefe o con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Que las relaciones puedan estarnos generando algún tipo de problema. La que sigue, por favor, Jenny. Ahora, esta norma también nos habla de violencia laboral, para lo cual considera 3 aspectos principalmente. El acoso, malos tratos y hostigamiento. Entonces, son aspectos que también deberíamos de tener en cuenta en la implementación de esta norma. La que sigue, Jenny, por favor. Ahora, no solo necesitamos identificar estos riesgos, sino también necesitamos implementar un programa que nos ayude a establecer acciones que nos ayuden a mitigar estos riesgos. Entonces, en primer lugar, vamos a tener las acciones de primer nivel, que son las organizacionales. De hecho, hablábamos ya de políticas anteriormente, pues bueno, el establecimiento de una política que ataque justo estos factores de riesgo psicosocial es una acción de primer nivel. Una acción de segundo nivel puede ir enfocada justo con los colaboradores. Es decir, necesito capacitar a mis colaboradores, necesito tener ese vínculo con ellos, necesito incluirlos en este plan de acción. Sería justo una implementación de acción de segundo nivel. Y por último, tenemos las acciones de tercer nivel, que ya son en el plano individual, que se desarrollan ya cuando nosotros identificamos un signo o un síntoma con nuestros colaboradores. Es decir, ya tenemos un problema tal cual identificado, vimos que nuestro colaborador tiene un problema relacionado con estos riesgos psicosociales y ya requieren las intervenciones de tipo clínico o terapéutico. Este es el compromiso que nos pide la norma, no solo identificar los colaboradores que tenemos con algún tipo de trastorno, sino también darle un tratamiento a nivel individual por parte de un experto. La que sigue, Jenny, por favor. Ahora, no podemos ser ajenos a que existe un ambiente laboral antes de la pandemia y después de la pandemia. Hoy día, bajo estas condiciones, por ejemplo, tenemos a toda nuestra familia trabajando desde casa. Hay ciertos riesgos que antes no teníamos considerados y que hoy día se están presentando. Entonces, por eso, la que sigue, por favor, Jenny, vamos a tener 2 grandes esquemas. Aquellas personas y aquellas empresas que ya están regresando al lugar de trabajo. Los riesgos que presentamos son diferentes. De hecho, el gobierno ya ha emitido algunos lineamientos que nos dicen qué controles nosotros deberíamos de implementar en las organizaciones que están regresando físicamente. Y bueno, lo más popular es la sana distancia, ¿no? Sabemos que todos debemos de guardar al menos 1,5 metros entre colaborador y colaborador, y en caso de que no se pueda resguardar esta sana distancia, es importante poner separaciones físicas, por ejemplo, en el banco, ¿no? Que ponen algunos acrílicos para no tener este contacto. Limpieza de lugares y equipos de trabajo. Debemos establecer qué sustancias vamos a ocupar, cada cuánto vamos a estar desinfectando nuestros lugares, justo porque les decía que un factor de riesgo psicosocial puede ser el poner a nuestro colaborador en una situación donde no estemos cuidando su seguridad. Las medidas de protección, como pueden ser cubrebocas y la protección ocular, y también tener establecidos protocolos de acceso con filtro. Es decir, hay ciertas empresas donde ya no solo están aceptando colaboradores o están aceptando a sus empleados, sino también ya están aceptando a clientes o a proveedores, pues deberíamos establecer justo estos protocolos que nos aseguren que las personas cuentan con los requisitos, no sé, medidas rápidas como puede ser temperatura y oxígeno para que puedan entrar y así dar una seguridad general a todos los integrantes de nuestra organización.
La que sigue, por favor. Y bueno, venimos a la parte de trabajo en casa, que seguramente a todos les habrá pasado que cuando nos mandaron justo hace un año a nuestras casas, pues nos mandaron y realmente ocupábamos el lugar de trabajo que podíamos. Nadie tenía, o la mayoría no tenía un estudio, un lugar asignado, no tenían una silla ergonómica, ¿no? Ocupábamos el comedor, la sala, el cuarto, ¿no? Entonces, aquí es importante comentar que justo acaba de salir el decreto por el que se reforma el artículo 311, se añade el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Y les puse algunos ejemplos, dice mucho más cosas, pero creo que es importante justo para que tengan este análisis y sobre todo en esta implementación de las normas, porque los factores han cambiado. No son los mismos los que vivimos hace un año que los que vivimos hoy día. Uno de ellos, como ya les comentaba, es asegurarnos que nuestros colaboradores cuenten con el material que necesitan, empezando por sillas ergonómicas, ¿no? Porque después de una jornada de 8 horas diarias en un comedor, pues puede que no sea lo más cómodo ni lo más sano para nosotros. Asumir costos derivados de gastos de telecomunicación y lo proporciona a electricidad. Creo que cuando empezamos justo con esta mecánica, muchos nos dimos cuenta que nuestro plan de internet no era tan bueno como creíamos, y estar en contacto con los hijos, con el esposo, con los papás, ¿no? Hay muchas personas en el hogar que utilizan el internet y entonces se empiezan a ocasionar diferentes riesgos y diferentes problemas, pero también diferentes gastos que no habíamos considerado. Y por último, y creo que es uno de los importantes, el respeto al derecho a la desconexión. El trabajo en casa ha traído muchas ventajas, como por ejemplo que nos podemos levantar un poquito más tarde porque nos ahorramos justo los tiempos de traslado, pero también tenemos un problema porque decimos, bueno, normalmente yo hacía 1 o 2 horas de regreso a mi casa, entonces me quedo trabajando 1 o 2 horas más, ¿no? Porque tengo mucho trabajo y necesito terminar. El derecho a la desconexión es muy importante porque puede ocasionar justamente un factor de riesgo psicosocial, porque no estamos delimitando el tiempo laboral con el tiempo familiar. Y sobre todo la preservación de la información y los datos, que es bueno. Si ustedes recuerdan, en la oficina al menos teníamos el correo electrónico y teníamos extensiones, no teníamos teléfonos. ¿Qué pasa cuando nos vamos a casa? Pues nos llevamos solo el correo electrónico, no todos teníamos una extensión, un número telefónico, y a veces la comunicación no es tan fluida como lo es por llamada telefónica que a un correo, nos tardamos más. ¿Qué pasó? Que bueno, los colaboradores muchas veces decían, ¿sabes qué? Agarro mi celular, contacto, porque necesito solucionar ese problema. Pero el cliente se queda con esa información o el proveedor se queda con esa información que es privada, que es de nuestros colaboradores y que después evidentemente los van a estar contactando y eso también nos puede llevar a tener más riesgos psicosociales. La que sigue, por favor. Ahora, nosotros en ANSE, ¿qué desarrollamos? Tenemos un certificado PASE, que es un esquema voluntario de buenas prácticas para un ambiente sano y seguro. Consta principalmente de 12 módulos, dentro de los cuales podemos ver que estamos teniendo cuidado con el personal, es decir, qué controles vamos a tener nosotros con nuestro personal, tanto interno como externo que ingresa a la organización, de qué manera tenemos que estar haciendo protocolos de limpieza y desinfección, de qué manera, por ejemplo, tiene un punto que es muy importante, el ambiente laboral y los factores psicosociales, como les dije, seguramente, y lo pueden hacer un ejercicio ustedes en su empresa, el ambiente laboral ha cambiado radicalmente, de hace un año al día de hoy. Entonces, este esquema nos ayuda a identificar ese tipo de cuestiones y también la evaluación de nuestras instalaciones para asegurarnos que nuestros colaboradores estén en un espacio seguro. La que sigue, por favor. Ok, ¿cuál es el proceso? Si estamos interesados en este esquema voluntario PASE, lo primero es solicitar una cotización porque va a depender, es aplicable para todos los sectores, pero va a depender del número de colaboradores, del tamaño de la empresa y se gestiona una auditoría documental. Esta auditoría documental en realidad se revisan los registros que ustedes han generado, los protocolos, las políticas, los procedimientos que se han generado en la organización y en caso de tener alguna desviación, se les darán 30 días para que puedan atender estas desviaciones. Ahora, posterior a justo esta revisión documental y esta atención a la revisión documental, vamos a tener una auditoría en sitio, que como su nombre lo dice, es necesario que sea en sitio, porque lo que estamos asegurando es que justo el retorno a nuestras actividades sea seguro. Se hace esta auditoría y en caso de volver a tener hallazgos, se vuelven a dar 30 días más para la atención de las desviaciones identificadas y por último se emite el certificado que, bueno, tiene 1 año de vigencia y que conlleva 2 visitas de seguimiento. Ahora, ¿por qué es importante el tiempo o las visitas de seguimiento? Ustedes recordarán que han salido muchos protocolos, muchas implementaciones, muchas acciones que hacer e hemos ido aprendiendo de la mano con esta pandemia.
¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a estar actualizados y estar respondiendo ante las emergencias de manera adecuada. La que sigue, por favor. Y pues muy bien, les dejo el contacto de mi compañera Jenny, también les dejo mi correo para en caso de que tengan alguna duda, que nos quieran preguntar algo, y en caso de que también estén interesados en alguno de nuestros servicios, les dejo el correo de nuestra área comercial, que es comercial@anse.org.mx, para estar en contacto y en comunicación y bueno, resolviendo todas sus dudas. Muchas gracias. Gracias, Erika. Jenny, muchas gracias por toda esta explicación que nos han ayudado a clarificar toda la parte de lo que hemos vivido con la parte de igualdad laboral en algunos centros de trabajo, toda la explicación que nos diste, Jenny, de cómo poder obtener una certificación. Erika, la parte también de cómo empezaste a empatar la parte de la 035 con la parte de igualdad laboral. Es sumamente interesante y sobre todo también algunas otras herramientas como lo es PASE para algunas organizaciones que quisieran estar viviendo o estar atendiendo toda esta parte de la pandemia. Jenny, tengo una pregunta de nuestros invitados que creo que es importante hacerla para poderla atender, ya que precisamente este es el foro adecuado para estar intercambiando conocimientos y experiencias. Es una pregunta que nos dicen, ¿podrían proporcionar algún ejemplo, es la parte de la 025, de la medida de nivelación número 5? Claro, sí, la medida de nivelación número 5 nos habla sobre fomentar y sobre todo hacer algún tipo de actividades para que nuestros colaboradores y colaboradoras dentro del centro de trabajo puedan vivir esta inclusión laboral. Pero no solamente se queda con esta sensibilización que se le puede dar al personal que está dentro del centro de trabajo. Lo mejor es permearlo. ¿Y cómo lo podemos permear? Hacia las familias de estos colaboradores o colaboradoras. Hay actividades muy sencillas que pueden ser desde un encuentro o un foro del Día de la Familia dentro del centro de trabajo. Muchas empresas mexicanas es lo que hacen en territorio de este lado. Entonces, lo que se lleva a cabo es un evento en donde conviven con las familias. Pero no solamente se trata de convivir, también se trata de visualizar, por ejemplo, podemos dar una plática sobre la igualdad laboral y no discriminación a los participantes. Evidentemente, no va a ser una plática muy técnica porque finalmente estamos visualizando, estamos conviviendo niñas y niños dentro del centro de trabajo, pero empezamos a sensibilizar desde ahí. También podemos hacer algunos trípticos que el colaborador o la colaboradora pueda llevarse a su casa. Y ese tríptico nos puede servir para la esposa, para el papá, la mamá, cualquier persona que llegue con invitados a nuestra casa y pueda leer un poco sobre la igualdad en México. No nos podamos, la intención de la norma no es solamente cerrarnos a vivir la igualdad dentro del centro, sino también explotarla y llegar a más personas pensando en la sociedad, pensando en la familia y con una cultura distinta o con una cultura en la cual tanto niñas como niños tengan acceso a esa información. Ha habido casos también en los cuales los centros de trabajo nos puedan ayudar o nos visualizan o nos dan información referente a algún evento que hicieron en particular, como el Día de la Igualdad, ¿no? Entonces, pueden presentar esas ideas por medio de dibujos, por medio de algunas actividades con la familia que nos lleve a pensar cómo vives la igualdad en tu casa o qué labores... Muchas veces las labores dentro de casa se visualizan mucho como que la mujer es la encargada de, pues no, o sea, también es cómo compartes esas actividades en casa, siendo tú colaborador o colaboradora de esta empresa. Se desarrollan ciertas dinámicas, se llevan como ejemplos o como evidencia para este cumplimiento de la norma al centro de trabajo y al momento de la auditoría en la evaluación se visualizan qué actividades empezaron a realizar y sobre eso se va ponderando. Estos son algunos ejemplos de los muchos que han vivido las empresas o los centros de trabajo dentro de México y nos han enseñado, nos han demostrado que van más allá del compromiso, no solamente en la igualdad dentro del centro, sino a toda la sociedad y llegando sobre todo a los familiares. Excelente, Jenny. Muchas gracias por esta explicación. Creo que es concreta. Haré una pregunta más por el tiempo. Yo creo esta para Erika. Erika, tenemos una participación más. Por favor, que nos puedas ayudar. Entiendo que a partir de 15 trabajadoras se aplica la NOM 035.
Sin embargo, si mi compañía es muy pequeña, por ejemplo, de 10 trabajadores, ¿qué puedo hacer en ese sentido? Y muchas gracias, Roberto. Es importante considerar que el campo de aplicación abarca desde un trabajador hasta 15. Esa es la primera clasificación. Entonces, lo que recomiendo es justo revisar el campo de aplicación de la norma, que es la sección número 2, porque ahí si tu empresa es, por ejemplo, de 10 trabajadores, lo que puedes hacer es ver qué incisos de la norma le aplican, porque no tendrías que implementar toda la norma. Solo tendrías que implementar estos incisos que se aclaran en el campo de aplicación en la sección número 2, porque pues evidentemente se considera que para una empresa más pequeña se deben de tener criterios distintos. Entiendo, perfecto, Erika. Yo creo que también a lo mejor en esta última parte de tu presentación teníamos una herramienta adicional que puede hacer PASE y que también pudiera estar adaptándola a la organización y pudiera ayudándolo. Entiendo que este instrumento también conjunta tanto 0.25 como 35 y poder estar ayudando también a la organización en ese sentido, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Una última pregunta, Jenny, ya para pasar al siguiente panel. Perdón, pero nos encanta que nos estén preguntando y creo que los expertos en este sentido pues los tenemos acá. Muchas gracias. Nos dicen, para la certificación de la 0.25, antes de solicitarla, ¿nos pueden apoyar con alguna orientación de la norma? ¿Dar alguna capacitación o alguna orientación? Jenny, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro, sí, al momento que es una norma, a lo mejor que para los centros de trabajo comienza a ser como algo nueva o algo, una onda de, bueno, pero ¿de dónde parto? ¿Qué tengo? Lo ideal es hacer un levantamiento. Es decir, tenemos los 14 puntos de la norma y lo ideal es empezar a visualizar con qué cuento, qué es lo que me falta para cumplir este porcentaje o estos puntos que me pide la norma y empezar a visualizar también planes de sensibilización. Lo importante al implementar cualquier norma es sensibilizar al personal. ¿Por qué? Porque día a día lo vamos a estar viviendo, día a día vamos a estar porque somos parte del centro de trabajo. Si no tenemos esa cultura de sensibilizar y de poder visualizar el por qué estoy implementando la norma, cuál es el objetivo y qué beneficios va a tener en mi centro de trabajo, voy a estar trabajando en rueda y no voy a llegar a no voy a alcanzar los objetivos. Entonces, lo ideal es un curso de sensibilización, es empezar a visualizar qué tengo, qué me falta y empezar a hacer un plan de actividades para poder visualizar en tiempo y en forma quiénes van a ser los responsables de tenerlo, cuánto tiempo se va a llevar implementándolo y tocar base o empezar a hacer una revisión, no sé, cada 2 meses para visualizar cómo vamos trabajando, qué hemos alcanzado y si ya estamos preparados para recibir la auditoría por parte del organismo de certificación. Sí podemos trabajar con ello. Mi contacto está al final de la presentación o en este chat lo comento. Mi correo electrónico es jmontoya@ance.rg.mx. Podemos tener un acercamiento mucho mejor para poder visualizar qué es lo que ya tenemos y sobre esos planes de actividades dar continuidad al plan. Bien, entonces la pregunta es si podemos dar alguna orientación. La respuesta es si podemos dar una orientación. Hay algunos cursos que tenemos dentro de ANSE. Repito tu correo, jmontoya@ance.org.mx o la parte de comercial @ance.org.mx. Muchas gracias a ambas por su participación. Es un gusto saludarlas a la distancia. Un fuerte abrazo y muchas felicidades por su presentación. Gracias. Muchas gracias. Para todos, yo creo que esta explicación que nos hace Jenny, que nos hace Erika, en toda esta parte, desde la implementación de la norma, todos los caminos que tenemos que estar cruzando, hay una parte fundamental. Es decir, una vez que se hacen estos trabajos, las organizaciones, las industrias tienen que implementar para poderse diferenciar. Y para ello, hoy tenemos también invitados de lujos que nos permitan compartir esas experiencias que tuvieron con esta implementación. En este caso, hoy tenemos a 2 instituciones conocidas por todos y por todas, como lo es Teletón, México y Palacio de Hierro. Ambas han alcanzado la certificación de acuerdo a la normativa NMX R025 SECOFI 2015 sobre igualdad laboral y no discriminación. Y voy a invitar a Adrián, que ya abrió su cámara. Adrián, que va a ser nuestro primer speaker para que nos ayude. Él es subdirector de Talento, Cultura, Organización y Voluntariado del Centro Autismo Teletón México.
Adrián, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y que nos platiques, por favor, tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Roberto, por esta introducción. Un gusto poder compartir desde Fundación Teletón nuestra experiencia respecto a la implementación de la norma mexicana número 025 en igualdad laboral y no discriminación. Para darles un poco de contexto y ser breve, quiero compartirles que nosotros iniciamos con este camino en el año 2018, que fue el año en donde tuvimos la oportunidad y fortuna de condecorarnos con esta norma. Tenemos actualmente, como amablemente explicó Jenny hace unos momentos, esta norma tiene lineamientos base y posteriormente existe la posibilidad de obtener un distintivo bronce, plata u oro. Fundación Teletón en el año 2018 se certifica con un nivel plata. Y quisiera dirigir esta intervención a través de 4 preguntas, las cuales puedan dar a las personas que amablemente nos escuchan el día de hoy un panorama global respecto a lo que es el proceso de implementación. Primero, pues cuando ahorita amablemente quizá Jenny nos platicaba sobre la cantidad de requisitos que tenemos que cubrir, pues podría parecer una cuestión difícil. Pero algo que yo quisiera platicar es que la norma mexicana 025 lo que permite o la principal posibilidad que nos da a nosotros como organizaciones es el poder generar una cuestión de congruencia, es decir, que exista una armonía entre el decir y el actuar de la organización. Es decir, que nuestra cultura organizacional sea viva, sea palpable y sea tangible. Particularmente nosotros en Fundación Teletón consideramos que es de suma importancia que primero tenemos que estar bien nosotros de manera interna para evidentemente poder lograr los objetivos que tenemos como institución no lucrativa. Entonces, una cuestión que es sumamente importante es el hecho de compartirles a todos y cada uno de ustedes que respecto a la implementación, ¿cuáles son algunas de las ventajas que nosotros pudimos encontrar? Primero, nos platicaba Jenny sobre la importancia de la distribución y equidad entre hombres y mujeres. Nosotros particularmente, bueno, encontramos un hallazgo importante y en este caso fue que estamos al revés del común en muchas de las organizaciones. El 60%, incluso un poquito más de nuestro headcount de colaboradoras y colaboradores es del 60% mujeres. Sin embargo, algo que detectamos a partir de la implementación de la norma es las diferencias que podemos tener en encuestas de clima laboral. A nivel internacional, podríamos saber que regularmente por todos los cánones sociales y los privilegios que en este caso tenemos los hombres, las encuestas de clima laboral son más altas en el sexo masculino versus el sexo femenino. Nosotros, posterior a la implementación de esta norma, siendo que tenemos una plantilla de prácticamente un 20% más en mujeres que en hombres, hoy por hoy podemos encontrar y les quiero compartir que en este caso algo que es sumamente importante es que el clima laboral en las mujeres para nosotros es incluso 2 puntos, es poca la diferencia, pero es más alto en las mujeres que en los hombres. Esto pues es un hallazgo importante porque quiere decir que entonces todas aquellas medidas que hemos implementado gracias a esta norma mexicana están teniendo un efecto y pues en este caso las colaboradoras están viendo un resultado específico. ¿Qué más o cuáles podríamos considerar ventajas que nos da esta norma? Nosotros particularmente podemos hoy por hoy tener la total certeza, si bien era algo que ya teníamos implementado, la norma nos permitió poder tener un total esquema en el cual el concepto de remuneraciones y compensaciones de nuestras colaboradoras y colaboradores es justo y es exactamente igual. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros cualquier persona, independientemente de su género, sea masculino o femenino, en una posición similar, el esquema de compensación es exactamente el mismo. Tuvimos la oportunidad, repito, de reafirmar este compromiso con hombres y con mujeres, independientemente del género. Nosotros estamos enfocados en la posición y en las competencias profesionales. Adicional a ello,
hemos sido regidos históricamente, pues, por promover cuestiones que son inherentes a la inclusión. Sin embargo, con la implementación de la norma, hoy por hoy, parte de nuestras políticas organizacionales es, como también lo mencionaron amablemente Nancy hace un momento, el trabajar y dirigirnos a través del lenguaje incluyente y no sexista. Es decir, poner en todo el lenguaje que nosotros utilizamos a hombres y a mujeres de igual forma. ¿Ok? ¿Qué más les quisiéramos compartir? Que tenemos, por supuesto, y esto es algo que sí se implementó al 100% con la norma, una política de igualdad laboral y no discriminación aplicable absolutamente a todos los niveles jerárquicos de nuestra institución. Esta política, a su vez, generó que tengamos protocolos específicos para atención de violencia laboral, posible discriminación e incluso violencia u hostigamiento sexual. Es decir, como institución nos permitió estar preparados para que en caso de que llegásemos a presentar algún tipo de situación de este tipo, automáticamente tenemos protocolos para garantizar la atención, seguimiento y, por supuesto, la igualdad y no discriminación de cualquier persona que pudiese vivir alguna cuestión de este tipo. De igual forma, si bien nosotros ya contábamos desde hace muchos años con un código de ética, pudimos tener la oportunidad de reformularlo para que todos los grupos que nos marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son considerados en la sociedad mexicana en situación de vulnerabilidad, pudiesen estar incluidos ahí y garantizar que somos un lugar en donde garantizamos la inclusión de todas y de todos, sin importar cuestiones de credo, cuestiones de orientaciones, cuestiones de preferencias, cuestiones de condiciones físicas, económicas o de cualquier otro tipo. De igual forma, hoy por hoy tenemos implementado a nivel nacional un comité de ética, el cual está conformado por colaboradoras y colaboradores, hombres y mujeres en distintos centros de trabajo y posiciones jerárquicas de la organización, quienes dan seguimiento en caso de existir alguna situación, repito, en los temas que marca la norma de violencia, acoso o discriminación. Adicional a ello, una cuestión que es sumamente importante y consideramos una ventaja es que implementamos una cuestión que nosotros denominamos plan cultural. Es un plan cultural el cual tiene como objetivo principal formar a todas las personas que trabajamos dentro de esta institución en cuestión de derechos humanos, inclusión laboral, no discriminación, acoso y violencia laboral. Es por ello que desde el 2018 hemos implementado distintas prácticas a través de canales formales que son dirigidos a todas las personas. En el año 2020 desarrollamos un programa que se llamó Conéctate, y Conéctate es un programa en donde todas las personas nos conectamos al mismo tiempo, en tiempo real, a través de sesiones virtuales, y diferentes expertos en materia, repito, de inclusión y derechos humanos, pues nos dan pláticas de sensibilización para que nosotros posteriormente como área de capital humano podamos homologarlas y traducirlas a todas las personas que trabajamos dentro de la institución para que nuestras conductas cada vez sean pues más incluyentes y siempre estén regidas por los derechos humanos. ¿Ok? De igual manera, hemos trabajado ampliamente en otorgar beneficios que permitan a las colaboradoras y a los colaboradores desarrollarse de una mejor manera, particularmente hablando en cuestiones que atañan al balance vida-trabajo. Hemos desarrollado convenios que nosotros le llamamos beneficios especiales para que nuestro equipo de trabajo pueda acceder a descuentos de carácter médico. Hemos trabajado directamente con distintos instituciones para poder ofrecer descuentos a nuestras madres y padres trabajadores con sus hijos en cuestiones de guardería, y absolutamente en todos los centros de nuestra institución contamos con un lactario para que aquellas mujeres que se encuentran en este periodo puedan hacer de una manera digna la extracción de la leche de sus hijos, así como poder tomar los periodos de descanso que nos marca, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo. Adicional a ello, estos lugares están acondicionados con un refrigerador y con todas las medidas que se requiere para que, repito, nuestras madres trabajadoras que se encuentren en un periodo de lactancia puedan realizar este proceso de una manera digna. A pesar de ser una institución que nuestras instalaciones están diseñadas para personas con discapacidad, algo que es muy valioso y que nos permitió a nosotros pues poder continuar con esta cuestión
en temas de inclusión es que la norma solicita un plan de accesibilidad y protección civil para cualquier persona con una condición de vulnerabilidad, lo cual permite establecer planes para ante cualquier contingencia poder atender a alguna persona que tenga algún requerimiento especial. ¿Ok? Como ya les compartí, hoy por hoy nuestro clima laboral no tiene una diferencia significativa entre hombres y mujeres, con lo cual nosotros podemos garantizar que existe una vivencia en donde podemos vivir día a día los derechos humanos y la no discriminación entre hombres, mujeres o cualquier cuestión de creencia, preferencia o condición. Adicional a ello, con la norma mexicana 025 implementamos un procedimiento de reclutamiento y selección incluyente. Esto pues nos garantiza también que desde el inicio hasta el término de la relación laboral con cualquier colaborador garanticemos que no se vivan procesos de discriminación. Nuestro proceso de selección incluyente, por supuesto, penaliza y prohíbe explícitamente cualquier tipo de discriminación, evitando en todos nuestros procesos de selección preguntas orientadas hacia cuestiones que tengan que ver con etiquetar a un ser humano y evidentemente vulnerar sus derechos humanos. Esto es un proceso de selección incluyente, así lo marca la norma, que posteriormente hemos traducido a cuestiones de capacitación y de desarrollo organizacional para que garantizar que la experiencia de cualquier persona que trabaja dentro de la institución sea una vivencia evidentemente que se base en lo que nosotros llamamos forjar una cultura de justicia, derechos e inclusión. Entonces, si bien repito, nosotros como institución ya teníamos muchas cuestiones previamente realizadas, hoy por hoy la norma lo que nos permite es evidentemente la congruencia entre el decir y el hacer, es tener canales de comunicación claros para que ante cualquier situación que pueda derivar en violencia, igualdad o discriminación se pueda atender de manera inmediata, y es para garantizar un clima laboral de armonía en donde la cultura laboral sea equitativa, repito, no solo entre hombres y mujeres, sino entre cualquier persona que pueda situarse en un grupo en condición de vulnerabilidad. Entonces, esas son algunas y de una manera muy resumida las prácticas que hemos hecho nosotros dentro de Fundación Teletón, que como les comparto, hoy por hoy estamos certificados en el nivel, plata. Es por ello que para finalizar, yo quisiera compartir una frase que a nosotros pues nos hace mucho sentido, que dice: si enseñamos a las niñas y niños, y diríamos también en Fundación Teletón, a los no tan niños, a entender la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Creo que lo que hoy por hoy, en este caso, la norma nos permite, y lo que hoy por hoy podemos lograr con su implementación, es precisamente garantizar espacios laborales dignos, justos, remunerados e inclusivos. Entonces, pues por nuestra parte sería todo. Respetamos evidentemente los tiempos marcados y no sé si exista, pues en este caso, alguna duda, pregunta o comentario. Estamos a sus órdenes y muchísimas gracias a ANSE y a Comenor por la invitación. Muchas gracias, Adrián. Qué interesante historia, qué interesante experiencia nos acabas de comentar, y sobre todo la parte de su filosofía que están realizando ustedes, y sin duda pues sumamente importante. Te agradezco mucho. Ahorita no tenemos preguntas, vamos a dar un espacio en lo que sigue nuestro siguiente speaker y poderte ver si nos hacen algún comentario. De entrada, muchas gracias, estimado Adrián, muchas gracias. A continuación, me permito dar paso a nuestro siguiente speaker. Ella es del Palacio de Hierro, es Ana Karina. Ana Karina, muy buenas tardes. Ella representa Palacio de Hierro y es el gerente operativo de Cultura, Inclusión Laboral y Sostenibilidad del Palacio de Hierro. Karina, nos agradecería mucho que nos compartieras tu experiencia, su visión y sobre todo el orgullo de estar certificados en esta norma de igualdad laboral. Muchas gracias por la invitación, Karina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ana Karen Castillo y como bien lo mencionaban, pues estoy encargada de todos los procesos de inclusión laboral en el Palacio de Hierro. Y bueno, el día de hoy pues nos da mucha alegría y mucha emoción estar aquí para compartirles cómo fue todo nuestro proceso para lograr esa certificación en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Y para empezar esto, pues les platico principalmente pues nuestra experiencia, porque como bien lo mencionaban, es importante conocer de qué se trata, pero conocer o saber que han vivido otras organizaciones, creo que también le da mucha más visibilidad a las personas que se encuentran el día de hoy, de qué se trata y qué pueden hacer al respecto para obtenerla. El Palacio de Hierro obtuvo por primera ocasión esta certificación este año. La verdad es que este es un tema, podríamos decirlo, nuevo. Y por lo mismo es que nos da tanta alegría poder platicar pues cómo nos fue. Esta certificación la obtuvimos nosotros en esta primera ocasión en nivelación oro, que la verdad también nos da muchísimo orgullo porque creo que es reflejo de todo el esfuerzo y de las iniciativas que como organización y como equipo, porque detrás de todo esto hubo un gran equipo que lo logró. Y bueno, hay ciertos puntos que igual también a mí me gustaría platicarles, que creo que les puede dar como más idea de pues lo que vive una organización cuando está en un proceso de certificación. Las primeras preguntas que surgen, y se los digo porque a mí me surgieron cuando yo empecé con este tema, es qué tan difícil es la implementación de la norma. Y creo que mucho va a depender de la organización en la que se encuentren. Como les mencionaba, aquí en el Palacio de Hierro era un tema nuevo, identificamos que era algo en lo que queríamos trabajar. Sin embargo, no teníamos tanta noción del tema y una de las preguntas que hicieron hace unos minutos me resultó muy interesante porque era la misma pregunta que teníamos nosotros cuando iniciamos. ¿Qué tengo que hacer para certificarme? ¿Con quién me acerco? ¿Cómo logro identificar dónde estoy parada y qué debo de hacer para lograrlo? La verdad es que en este sentido ANSE nos ayudó muchísimo desde el primer momento en el que nos acercamos para entender de qué se trataba la certificación. Obtuvimos mucho apoyo, mucha guía, mucha supervisión y bueno, esto fue pues trascendental para poder obtener este distintivo. Entonces, respondiendo esa pregunta, considero que no es difícil, simplemente es entender de qué se trata la certificación, es dar este primer paso, es conocer pues qué necesitamos y también hacer como un análisis de lo que existe hoy en día dentro de la organización, ya sea pequeña, mediana o grande, porque en nuestro caso ya teníamos algunas pues acciones realizadas que posiblemente no teníamos identificadas que nos llevaran a la obtención de la certificación o que iban dirigidas a temas de inclusión. Sin embargo, tener estas conversaciones nos hicieron identificar que no estábamos tan alejados de lo que estábamos buscando. Sin embargo, siempre esta guía pues es muy importante. Entonces, yo en este punto les recomendaría, si están interesados o interesadas en la certificación, acérquense, conozcan de qué se trata a más profundidad la norma y estoy segura que puede que ya tengan algunas iniciativas, documentos o planes realizados. Únicamente hace falta luego hacer estas adecuaciones para que vayan mucho más dirigidas a lo que nos pide la certificación. Pero bueno, otra pregunta que surge mucho cuando estamos en este nuevo proceso es, pues, ¿cuáles van a ser las ventajas para la organización en cuanto a la implementación de la norma? Y yo creo que las ventajas son muchísimas. Le damos una percepción a las personas que forman parte de nuestro equipo, es como un abrir de ojos en el que pueden identificar que estar en una organización no se trata únicamente de la operación, de hacer lo que mi rol y mi función me está pidiendo, sino va más allá es un sentido humano que como personas debemos de tener dentro de la organización, porque ustedes bien saben, digo, ahorita pues estamos, no todos seguramente, pero la mayoría están trabajando en casa, pero cuando estábamos en la oficina era nuestra segunda casa, pasábamos mucho más tiempo ahí y nos relacionábamos con nuestros compañeros y compañeras de una forma diaria que se convertían en otra familia. Entonces, darle esta visión inclusiva a nuestras formas de actuar, de pensar, de relacionarnos, pues es una ventaja que en tema de recursos humanos, en tema de cultura organizacional, pues nos ayuda muchísimo, porque nos ayuda
a darle este sentido humano que muchas veces nos hace falta para lograr los objetivos organizacionales que está buscando cualquier negocio. Entonces, también le da un aporte mucho más estratégico a lo que cualquier negocio o institución o organización esté buscando. Ahora, otro cuestionamiento que muchas veces surge es, pues, ¿cómo se vive como persona este proceso? Y yo les puedo decir desde la visión de Karen y desde su experiencia, pues la verdad es una experiencia y un proceso muy agradable. La verdad es que a mí me permitió relacionarme de manera muchísimo más profesional y personal con personas de otras áreas, que seguramente ya habíamos tenido acercamientos para otros proyectos, pero el tema o el eje central de la certificación te permite también adentrar y tener relaciones muchísimo más de confianza, muchísimo más honestas con las personas. Y la verdad es que eso genera algo que, pues, personalmente, pues, es invaluable. La verdad es que es un proceso que si uno es nuevo, como en el caso de nosotros, sí se llena de dudas, hay muchísimas dudas, pero tener siempre a la mano un equipo, que en este caso para nosotros fue ANSE, que estuviera cercano a nosotros y a nosotras para poder resolver dudas, pues la verdad nos ayudó muchísimo. Así que mi recomendación es siempre mantengan este contacto cercano para que las dudas que seguramente puedan salir, pues se puedan resolver y despejar de la mayor forma. Ahora, por último, pertenezco a algunos grupos que busca la inclusión y la diversidad en sus organizaciones, y últimamente he visto muchísimo más interés hacia esta certificación. Y la verdad es que es algo que se me hace súper interesante, súper valioso, porque esto es evidencia de que como organizaciones y como sociedad estamos identificando la importancia de promover los temas de equidad, de igualdad laboral, de no discriminación, de accesibilidad, etcétera. Y la verdad, esto es algo que en cuanto a México, pues es algo en lo que la verdad nos puede beneficiar muchísimo. Que la sociedad esté muchísimo más empapada e inmersa en los temas, pues realmente, en estos temas, pues realmente es algo que pues como sociedad y como país nos va a ayudar muchísimo. Así que sin lugar a dudas, yo recomiendo ampliamente la implementación de esta certificación, que se evalúen en este tema, porque no solo como organizaciones se van a dar cuenta el nivel de inclusión que viven, también se van a dar cuenta el nivel de inclusión que hay como personas y que hay como sociedad. Y eso definitivamente es algo que va a ayudarles a que sea un abrir de ojos para todas las personas que están alrededor suyo. Y bueno, definitivamente contar con apoyo y con la guía de organizaciones, en este caso, pues nosotros que lo vivimos con ANSE, también llega a ser muy, muy valioso. Entonces, prácticamente es el mensaje que me interesaba mucho compartirles. Creo que más allá de compartirles posiblemente pues las acciones específicas que hemos realizado, creo que también es de mucho valor dar y compartir pues cómo se vive, ¿no? Cómo es la experiencia, cómo es la vivencia de pasar por todo este proceso de certificación. Y bueno, no me queda más que pues agradecer la invitación y hacerles también la cordial invitación a las personas que se encuentran en este panel de que se acerquen, investiguen más y conozcan más la certificación, porque vale muchísimo la pena contar con ella. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias y espero poder haberles dado un poquito más de visibilidad y de luz en el camino que están por iniciar dentro de este tema de la certificación en la norma de igualdad laboral y no discriminación. Muchísimas gracias. Karen, muchas gracias por toda tu experiencia, todo lo que vivieron, quizás la parte de los colaboradores también de la industria. Le pediría a Adrián también si podría abrir su micrófono, su cámara también, para poder estar compartiendo con ustedes. La verdad es que ha sido
una experiencia sumamente grata y que, bueno, pues también presumir un poquito que son organizaciones que fueron certificadas por ANSE y que obviamente los llevamos o los fuimos llevando también de la mano para alcanzar sus metas. Hay una pregunta que nos hicieron Adrián, Karen, que desde su punto de vista me gustaría que lo pudieran estar conceptualizando y que nos pudieran dar respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan detallada o qué tan detallado tuvieron que hacer sus procedimientos para poder considerar el lenguaje de inclusión? Por ejemplo, el o la operadora, o el o el operador, etcétera. ¿Cómo lo vivieron en ese sentido y si fue evaluado también dentro de este contexto de la norma? Adrián, Ana. Ok, adelante, Ana, si gustas tú primero. Muchas gracias, Adrián. Y por cierto, saludos. Tenía ya mucho tiempo que no nos veíamos. Creo que está padre coincidir otra vez en este tipo de foros. Y bueno, dando respuesta rapidísima a lo que tú mencionabas, creo que el tema del lenguaje incluyente y no sexista es de los puntos como que más sonará muy fácil, que únicamente cambias la redacción, pero también consiste en un cambio de pensamiento y de formas de actuar muy importante. Al menos con el Palacio de Hierro lo que hicimos fue, y lo seguimos haciendo porque es un proceso que no termina, es evaluar las políticas, identificar cómo nos estamos refiriendo a colaboradores y colaboradoras. Y bueno, el primer ejercicio que hicimos fue la política de igualdad laboral y no discriminación. Y contando con este ejercicio, que es el primero y creo que el clave, ya puedes empezar a aplicarlo poco a poco en cada uno de los demás documentos, y no solamente en políticas y procesos, desde los comunicados, la forma en la que hablas con las personas en una reunión. Nosotros tuvimos que hacer talleres, tuvimos que hacer cursos de capacitación. Bueno, en este caso, como fue pandemia, pues lo llevamos a un modo e-learning, pero la práctica, la verdad es que nada más que la práctica te lleva a lograr pues el resultado que busca el uso del lenguaje incluyente y no sexista, y es algo, un aprendizaje y una aplicación que no termina. Gracias. Muchas gracias. Adrián, ¿nos quieres ayudar también con tus comentarios? Bien, nosotros sí fue un tema, de hecho, a nosotros lo recuerdo perfectamente bien, sí fue algo que en el momento de la certificación nos revisaron mucho, y es algo que nos gustó a nosotros migrarnos a este cambio, porque pues evidentemente es estar en un enfoque total de derechos humanos. Les compartimos cómo lo hicimos en nuestra institución. Bueno, primero realizamos un proceso, como excelentemente lo mencionaba Ana, de capacitación, porque muchas veces es complicado hacer primero una política y posteriormente entonces decirle a la gente, ya es una política, tienes que actuar así, porque cuando es un tema de tener, probablemente la percepción no sea tan positiva. Nosotros la estrategia que utilizamos y que considero ha sido muy funcional es que llevamos procesos de capacitación, como les mencionaba en la intervención de hace ratito, en algo que le llamamos plan cultural. Nosotros en este plan cultural lo que hicimos es primero un proceso de capacitación a todas las colaboradoras y colaboradores de Capital Humano, que en Fundación Teletón nos llamamos Talento y Cultura Organizacional. ¿Por qué? Porque nosotros finalmente somos los responsables de los diferentes centros que tenemos dentro de la institución, plasmar esta filosofía. Posteriormente también lo hicimos en los niveles directivos. ¿Por qué? Porque creemos que es importante siempre predicar con el ejemplo. Y en un tercer punto hicimos capacitaciones específicas para las colaboradoras y colaboradores. Entonces fuimos, digamos, por fases: Capital Humano, direcciones, y posteriormente todo el equipo Teletón, a través de pláticas donde les explicábamos de dónde surge, cuál es la importancia y el por qué como institución decidíamos migrarnos a utilizar el lenguaje incluyente y no sexista. Y posteriormente empezamos a hacer cambios de manera gradual para que pues este proceso fuese aceptado de una mejor forma. ¿Cómo lo hicimos? Primero, en toda nuestra comunicación interna, es decir, hoy por hoy toda la comunicación que hacemos es en lenguaje incluyente y no sexista. De igual manera, una cuestión que es importante es que editamos todo el manual de políticas y procedimientos de cultura organizacional para cambiar
que pues todo viniera, repito, equitativamente entre hombres y mujeres, y algo que fue muy importante y que sí nos recomendaron antes ustedes como ANSE, y que fue un comentario muy valioso que también nos dio CONAPRED y que también nos dio Mujeres, fue que todas nuestras descripciones de puesto se utilizara un lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, voy a poner ejemplos muy concretos, ¿no? Es muy común decir chofer, ¿no? O para nosotros es muy común hablar de terapeutas por los profesionales que tenemos. Entonces, aquí si dice chofer, es chofer o choferesa o personal de conducción. Entonces, esos detalles que a veces parecieran ser sencillos, pero que lo que buscamos en la norma es visibilizar de igual manera a hombres y a mujeres, los empezamos a hacer y hoy en día es algo común para nosotros como institución. Todas nuestras descripciones de puestos se editaron, todos los procedimientos de talento y cultura organizacional se editaron y también en este caso todas nuestras publicaciones, que esto es algo importante, son incluyentes. ¿Qué quiere decir? Para nosotros en Fundación Teletón, y pues tengo el gusto de conocer a Ana, quien es una gran profesional, sé que en Palacio de Hierro también lo hacen, son libres de discriminación, es decir, en las publicaciones y en las descripciones de puesto no incluimos ningún tipo de requisito excluyente que tenga que ver con una cuestión de discriminación y también cuidamos mucho, pues, repito, el lenguaje incluyente para que los hombres y las mujeres estemos tomados en cuenta por igual. Adrián, muchas gracias, muchas gracias. Creo que son coincidentes. El lenguaje incluyente es sumamente importante para hablar de igualdad dentro de las organizaciones. Muchas gracias a ambos por sus participaciones. Realmente es increíble que dos organizaciones conjuguen y que, bueno, ahorita se están conociendo o ya se conocían también en este sentido y que se estén saludando. La verdad es que la magia de la tecnología nos permite hacer todo esto. Bien, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo también por compartirnos sus experiencias. En ANSE es un organismo de evaluación de la conformidad con 29 años de experiencia, en donde tenemos una solución integral para tu industria, tu comercio o servicio. Los invitamos a visitar nuestra página web www.anse.org.mx. Y es así como hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a todos y a todas las asistentes que pudieron acompañarnos a este evento, a estos diálogos online Colmenor, al ingeniero Alegría, a nuestro maestro Juan Manuel Rosales por la invitación y poder compartir todos estos temas interesantes desde el ámbito internacional, a través del ámbito regional, nacional, y a nuestros expositores en la parte de la industria y sus éxitos. No me resta más que agradecerles su asistencia, agradecer que nos permitan poder entrar y poder compartir todos estos conocimientos y desearles un excelente jueves. Mi nombre es Roberto Robles y fue un placer estar con ustedes. Excelente tarde, muchas gracias.